Bienvenidos a esta reunión, esta sesión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Continuamos en esta sesión permanente extraordinaria con el desahogo del turno de la mesa directiva para la comparecencia de los aspirantes a ocupar un espacio en la sala regional, en las salas regionales como magistrados electorales. Por favor, le pido a la Secretaría Técnica haga pasar al maestro José Luis Ceballos Daza. Perdón. Muy bien. Bienvenido, maestro José Luis Ceballos, a esta sesión de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Le explicaré de una manera muy breve cuál es el mecanismo. Va a tener en primer espacio de 6 minutos, de hasta 6 minutos, para compartir con las y con los senadores su intención de ser magistrado electoral en la sala regional. Después de ese plazo, enfrente hay un cronómetro que le sirve de referencia. Un minuto antes de que termine le pasarán una tarjeta para una conclusión. Después se abre un periodo de preguntas y respuestas de las senadoras y senadores, que tendrán hasta 3 minutos para hacerle una pregunta y le esperamos de usted después una respuesta concreta. Perfecto. Tiene usted el uso de la palabra. Senadoras y senadores integrantes de esta honorable Comisión de Justicia, muy buenos días. En este momento nos encontramos, sin duda, presenciando una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país. La participación ciudadana ocupa un lugar medular en la formación y desarrollo de la actuación pública. La justicia electoral debe ser parte también de esa redefinición institucional. Debe encontrar los puentes necesarios para enlazarse con la sociedad. Se están explorando nuevas modalidades de consenso, de diálogo político y, sobre todo, nuevas formas de adoptar decisiones fundamentales. En este contexto, es un honor poder participar en el presente procedimiento de selección. Con relación a la idoneidad de mi candidatura, me permito expresar lo siguiente. Soy originario de la Ciudad de México y hace 20 años inició mi actividad profesional en el Poder Judicial de la Federación.
Mi formación como oficial judicial, actuario y posteriormente como secretario de juzgado en materias penal y de trabajo me permitió, desde mi etapa temprana, conocer directamente el valor de la defensa de los derechos individuales y colectivos. La libertad, las garantías esenciales de la jurisdicción y la dignidad laboral fueron baluartes primarios en esa formación. He tenido el honor de ocupar diversos peldaños de la carrera judicial. He sido secretario del Tribunal Colegiado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los años 2015 y 2016 fui el coordinador de asesores de la Presidencia de la Sala Superior, actividad que conjuga en su actuación la planeación, difusión, desarrollo y el uso eficiente de recursos públicos en un tribunal constitucional. Formo parte de una generación que mediante la interpretación constitucional participó en la transición del tribunal a un verdadero órgano de constitucionalidad. En los primeros ejercicios solo se podían analizar actos y resoluciones en materia electoral, pero estaba vedada la posibilidad de inaplicar leyes electorales. Con un ánimo de progresividad, se dio un impulso significativo para que en el año 2007, en la denominada reforma en materia política, se diera esa posibilidad. En la práctica jurisdiccional he tenido la oportunidad de participar en múltiples asuntos relevantes. Cuento con más de 50 tesis y jurisprudencias sobre diversos ejes temáticos que componen esta fascinante materia electoral. Destaco básicamente 3 ejes: libertad de expresión, protección a grupos originarios y paridad de género. En cuanto a la primera, me correspondió formular el proyecto que maximizó el debate público por considerar que la propaganda política existe un mayor valor: el derecho a la información de la ciudadanía, motivo por el cual debía ensancharse el margen de tolerancia de los actores políticos frente a juicios valorativos, cuando se actualizan temas de interés público en una sociedad democrática. Actualmente, el desarrollo de la libertad de expresión en materia política ha generado nuevas variables. Se protege con fuerza el libre ejercicio periodístico. Se ha introducido la malicia efectiva como un elemento fundamental de la calumnia y se han desarrollado también criterios relacionados con las redes sociales. Pero sin duda, el germen de la tutela de esta clase de derechos no habría sido posible sin un enfoque de apertura original. También he tenido la oportunidad de participar en asuntos vinculados con diversidad y pluralidad de nuestra composición cultural. En el año 2011, respecto de una comunidad indígena en San Juan de Lana, Oaxaca, se extendió la tutela de los pueblos originarios y sus integrantes para acceder a la jurisdicción estatal. Se consideró que los juzgadores no solo tienen la obligación de tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, sino que en algunos casos deben tomar en consideración obstáculos reales, geográficos e incluso la proximidad de acceso a los órganos jurisdiccionales, todo con el afán de asegurar una tutela judicial efectiva. En cuanto a la paridad, me correspondió elaborar el proyecto del denominado caso Morelos, en el que se siguió el mandato constitucional de paridad. En el ejercicio de interpretación pudo forjarse el principio en su vertiente horizontal en la postulación de candidaturas municipales, generando una nueva dimensión de ese derecho. Más allá de las opiniones que se expresaron, el criterio significó un impulso serio para asumir diversas políticas públicas a efecto de favorecer la inclusión de la mujer en la aspiración de cargos de elección. Sin duda, un primer detonante para que hoy podamos hablar de la legislatura de la paridad, un verdadero orgullo nacional. Pero hay que decirlo, la agenda de la protección de los derechos de la mujer es aún muy intensa y compleja. La violencia contra las mujeres sigue siendo un flagelo insuperado en su vida personal, social, laboral y política, con afectación para todos. Existe consenso en la grave afectación que implica, pero todavía se preserva mucho disenso en si su actualización puede generar la nulidad de procesos electorales. Si aceptamos que la igualdad entre mujeres es un principio y un valor constitucional, ¿por qué no podríamos tener por configurada la nulidad de una elección por ese hecho? Cuando he tenido la oportunidad de ejercer cargos públicos administrativos, he buscado ser consecuente con los valores que tengo. Participé en la confección de la actual Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas y en el acuerdo de la carrera judicial y administrativa con paridad de género en el Tribunal Electoral, 2 ejes fundamentales en el desempeño público. Para terminar, solo quiero señalar que también encuentro en la integridad electoral un componente básico para nuestro ascenso y continuidad democrática. En ese sentido, considero vital la independencia judicial para asegurar que los jueces se basen en los hechos y su consonancia con el derecho, sin influencias, alicientes, presiones o debilitamiento. Pero sobre todo estoy convencido que debe favorecerse la dimensión ética del principio. Ya no tiene cabida la vulneración sistemática de los valores esenciales de la democracia.
pero lo anterior solo puede darse con juzgadores que comprendan la necesidad de una justicia electoral abierta, equilibrada, consciente de las diferencias y necesidades de una sociedad plural y multicultural. Sobre todo, conscientes de que el punto de partida tiene que generarse en una sociedad que cree y que vive en la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ceballos. Procedemos al registro. Le pediría a la senadora secretaria Rosales sea tan gentil de llevar el registro y el turno. Sí es tan amable, senadora. Favor de levantar la mano las senadoras o senadores que quisieran hacer alguna intervención. Senadora Wet, senadora Ana Lilia, la senadora Giovanna, la senadora Claudia Edith y el senador Eduardo y una servidora. Iniciamos, si le parece bien, señor presidente, en 2 rondas, la primera de 3. Y iniciamos con el senador Ricardo Agüet. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, don José Luis. Bienvenido, compañeros senadores. En el Estado de México se vivió una de las contiendas para la gobernatura en meses pasados, de las más emblemáticas, que marcan una debilidad real del respeto a la democracia, una de las más descaradas, me supongo, a mi juicio, contiendas electorales donde se vieron todos los vicios habidos y por haber, en el exceso de recursos, en violencia, lo que comenta usted en derecho a la mujer, ambas candidatas. A una le acaban de pedir disculpas porque la ofendieron por una serie de circunstancias, y la otra, la candidata que no le dieron el triunfo, también fue acosada económica y con un exceso de los ejemplos más arcaicos de la falta de las normas y las leyes para poder generar condiciones de democracia plena. Mi pregunta concreta es, bueno, ¿usted cree que le faltó capacidad de defensa en este caso porque se fue a tribunal, o realmente no aspiramos a que precisamente los tribunales puedan ejercer a plenitud de la ley y suspender este tipo de excesos en las contiendas políticas verdaderamente vergonzosas para la democracia de nuestro país? Llámese de cualquier partido. Entonces, a su juicio, ¿qué se necesita para que se eviten este tipo de acontecimientos vergonzosos como la última contienda por la gobernatura del Estado de México? Pudiéramos hablar de otros estados, pero emblemáticamente esa que fue, todo el mundo se dio cuenta de los fraudes, de exceso de recursos, de acarreo. En las redes aparecen documentado precisamente el tamaño de fraudes que se cometieron, con recurso bajo unas tarjetas para el voto, exigiendo el voto. Entonces, ayúdenos a saber, en su caso, qué está pasando y cómo decirle al pueblo de México que creamos en las instituciones electorales, específicamente por este caso tan vergonzoso. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senadora. Sigue el turno. Continuamos con la pregunta de la participación de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Bienvenido. La pregunta que yo le voy a hacer es muy técnica y no sin antes reconocer su paciencia. El trabajo que han hecho de cabildear con todos nosotros ha sido muy interesante conocer, leer su currículum, pero también de muchos, incluso sus libros. Yo creo que todos muy preparados. Muchas gracias, no es usted la excepción. Entre las alternativas teóricas del constitucionalismo moderno, ¿usted diría que se pronuncia por más principios que leyes o por más ponderación que subsunción? Gracias por su respuesta. Continuamos en esta primera ronda con la senadora Giovanna Bañuelos. Gracias, senadora secretaria. Darle la bienvenida, licenciado, preguntarle cómo cree usted que debe interactuar la SOPLES, el INE, con el Tribunal Federal Electoral y sus salas regionales. ¿Qué debe, dentro de esta relación institucional, mejorar? ¿Qué podría aportar usted
si es beneficiado con la confianza del Pleno del Senado de la República como magistrado a la sala regional por la que se está postulando, que es la de la Ciudad de México. ¿Cuál sería la aportación en particular que usted brindaría? Y en otro orden de ideas, un tema que me gustaría conocer su opinión, sé que es especialista evidentemente en el tema, respecto a el proyecto que está circulando en cuanto a la circunstancia del partido Encuentro Social. No es ajeno al conocimiento de ninguno de ustedes, de que el Partido del Trabajo, del que yo soy representante, en el pasado proceso electoral federal, en el del 2015, vivió un proceso de eventual pérdida de registro, que no fue hasta la elección extraordinaria en uno de los distritos federales en Aguascalientes que pudimos recuperar pues nuestro registro, nuestras prerrogativas, no así nuestra representación en el Congreso de la Unión. Y ahora, en un proceso electoral federal distinto, pero con un mucho mayor amplio margen, mucho más amplio margen de votos, está la posibilidad latente de que se pueda recuperar el registro. Habrá de crear esto un antecedente, ya ningún partido político estará en riesgo de perder su registro en función de, en caso de que se aprobara, de este proyecto que ha circulado. Gracias. Muchas gracias, senadora Bañuelos. Tiene usted el uso de la palabra, maestro Ceballos, para responder. Muchísimas gracias. Con relación a la pregunta que formula el senador Agüed, me parece que hoy tenemos que poner en la mesa cuál es el papel del juez constitucional. Siempre que viene una redefinición institucional y electoral, queremos transformar la normatividad. Es un fenómeno natural, pero no nos damos cuenta que a veces los insumos con los que tenemos ya nos pueden permitir tomar decisiones fundamentales. En el escenario que usted me plantea del Estado de México, sabemos las circunstancias que se presentaron, sabemos los detalles que acontecieron y concretamente pensando en la violencia política de género, creo que hoy los jueces constitucionales deben de enfrentar este tipo de asuntos con una visión diferente. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que la violación política en materia de género ha ingresado al ámbito de nuestra dinámica política y electoral, creo que tenemos que entender que es una laceración grave a los principios electorales. Y desde ese sentido, me parece que el juzgador está obligado a identificar si esa violencia política está incidiendo fundamentalmente en los valores en los que se cimenta todo el proceso electoral. Es decir, creo que tenemos un compromiso serio con la valoración de la prueba, pero también con el traslado a la decisión fundamental. Es decir, tenemos que valorar cada prueba en lo individual y después de manera integral. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión fundada y motivada en el sentido de que se vulneró o no ese principio. Muchas veces desarrollamos proyectos en los que identificamos algunos puntos sensibles que se dieron en el proceso, pero después decimos, pero no se dio la determinancia. Esa parte creo que tiene que ser muy fortalecida por el juzgador electoral y no necesariamente esperar a una redefinición normativa. Creo que ya tenemos las herramientas, ha quedado muy claro en qué consiste la violencia política de género, cuando se atenta contra la mujer por el solo hecho de serla, pero que además esto tiene incidencia en materia política. Es una gran oportunidad para los jueces para dar ese paso. Con relación, no sé si quedó bien. Con relación a la pregunta de la senadora Ana Lilia Rivera, me parece muy interesante que introduzca un cuestionamiento sobre la forma y la interpretación que debe seguir un juzgador. Si los principios o las reglas. ¿Qué es lo que rige en la conducta electoral? La conducta electoral y los fenómenos electorales en realidad representan muchos aspectos. Es una actividad multidisciplinaria. Tiene aspectos del derecho civil, del derecho penal, incluso del derecho laboral y administrativo. Creo que durante los años que me han tocado laborar como secretario de Estudio y Cuenta en materia electoral, he visto un desarrollo bastante sólido en la lógica de interpretación. Pero ¿qué interpretación es la que debemos seguir? El artículo 1 constitucional, en su revitalización que se dio en la reforma del 10 de junio del 2011, lanzó varios mandamientos concretos. Primero que nada, incrementó el orden jurídico nacional para que tuviéramos una gama más amplia de fuentes del derecho.
Pero no solo eso, también lanzó una cláusula fundamental, el principio pro persona. Y eso nos obliga a potenciar los derechos de la ciudadanía de cara a la defensa de los derechos político-electorales. Pero aquí voy a hacer una acotación fundamental. Existen segmentos de la materia electoral que permiten esta interpretación pro persona, que permiten esta interpretación de principios. Pero también creo que debemos identificar que existe otro segmento, por ejemplo, en la lógica de la mayoría de la relativa, de la representación proporcional, en donde las reglas duras y a veces porcentuales nos obligan a otra visión. Si nosotros potenciamos un derecho en aras de favorecer esta lógica del principio pro persona, en algunas ocasiones vamos en detrimento directo y natural respecto de otra de las partes. Creo que el juzgador tiene que identificar con claridad qué segmento de la materia electoral está desarrollando y a través de eso optar por una visión originalista de principios o simplemente literal en algunos casos, ¿no? Creo que esa es la habilidad y la experiencia del juzgador en los puntos sensibles. Para terminar, creo que sí, hemos dejado atrás la lógica de la mera subsunción y hemos pasado a una lógica de ponderación. Pero incluso el artículo primero constitucional nos dice cuáles son los principios de los derechos humanos. Universalidad, indivisibilidad, progresividad para la defensa amplia de los derechos e interdependencia con otros derechos. No nos lanza al vacío en una necesidad absoluta de potenciar los derechos. Nos dice que los conjuguemos con la interdependencia de otros derechos y ese es el valor de la interpretación. Gracias, senadora. Por otro lado, con relación a la pregunta que formula la senadora Giovanna, en principio es muy interesante cuál es la relación actual entre los órganos administrativos y los órganos jurisdiccionales. Hoy hay un debate que busca inclusive dar una completa redefinición y dicen que desaparecer los OPLES y los tribunales locales en sus respectivas proporciones. Todos sabemos la transformación que se ha dado, sobre todo en la forma de nombramiento de estos órganos. Sabemos el origen, sabemos que se atribuía al influjo de algunos gobiernos, sabemos que se ha pasado mejor a concederlo al Senado de la República y por otro lado a optar por una forma de nombramiento interno. La forma de nombramiento que se busque, creo que esa es la asignatura que tenemos pendiente. Pero yo en lo personal no dudo de que deben de seguir tanto los OPLES como los tribunales locales. Creo firmemente en un sistema nacional electoral. Y a través de este sistema nacional electoral, yo pensaría más bien en un trabajo de armonización. En un trabajo de armonización a través de la definición central que da la sala superior y las salas regionales para que haya una concordancia con los órganos. Por supuesto, esto ya se ha intentado primero a través de las leyes generales de partidos políticos, de instituciones y procedimientos electorales y Ley General de Delitos Electorales. Se está buscando encontrar el núcleo de la materia electoral que tiene que ser homologado y cuál otro segmento sí debe de participar de la lógica de la configuración legislativa. Definitivamente creo que en el plano práctico tiene que haber una comunicación más directa a efecto de que, primero, se dé difusión absoluta e inmediata a la jurisprudencia y los criterios de la Sala Superior para que toda la actuación de los órganos vaya de manera inmediata. La participación académica, la participación en foros conjuntos, mecanismos de comunicación social integral entre los órganos pueden ser una buena alternativa, pero sobre todo la celeridad con que llegue la comunicación de un órgano a otro respecto de un asunto. Han hecho ejercicios muy interesantes, por ejemplo, en la sala especializada, para que conozca de manera lo más pronto posible de cuál es el contenido de una resolución, lo que permite ir avanzando en su estudio. Creo que hay que entrar en una lógica de armonización y mantener la vigencia de nuestro sistema nacional electoral. Respecto de la otra pregunta, que también es sumamente interesante, me parece que también hoy está en la mesa esta inquietud sobre la interpretación que debe darse a esta figura de la preservación del registro de un partido político. Debo expresar que no conozco los pormenores de ese proyecto y de entrada sería muy respetuoso con la posición que se tenga, pero creo que para los efectos de la comparecencia sí puedo expresar algunos argumentos esenciales. El establecimiento de un requisito porcentual para la preservación de un registro tiene una razón de ser, es hacer patente la representatividad de un partido político para preservar su destino en la vida nacional.
el elemento de representatividad hoy está en el filamento de todo nuestro aparato democrático y por eso debe seguir siendo el elemento vital que rija todo este tipo de asuntos. Sin embargo, yo no estaría de acuerdo en un ejercicio de interpretación que para solventar ese requisito de representatividad utilice otras fórmulas como la obtención de escaños en la Cámara de Diputados o en alguna otra. Me parece que la representatividad debe de acreditarse en los términos que marca la Constitución. ¿Por qué? Porque finalmente el 3% que se fija es un elemento taxativo, tasado, porque es lo que se ha considerado por nuestra Constitución para la validación de un registro. No es gratuito ese porcentaje. Sabemos que originalmente tenía un determinado porcentaje y después se incrementó. La materia electoral responde de manera natural a las consecuencias que se van presentando históricamente en la materia. Y si se consideró elevar ese elemento, creo que debe ser respetado en los casos concretos. Muchas gracias, maestro Ceballos. Le pido a la Secretaría de turno a la siguiente ronda de preguntas. Claro que sí, es el turno de la senadora secretaria Claudia Edith Anaya Mota. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Mire, hay dos cosas que yo le quisiera preguntar. Una de ellas ya un poco la abordó nuestra compañera senadora Giovanna Bañuelos. Hay veces que la ley les permite a los juzgadores hacer una interpretación. Hay veces que la ley es muy puntual respecto de lo que el legislador quiso puntualizar. La Constitución en el artículo 41 dice que los partidos políticos que no alcancen el 3% de la votación efectiva en la votación federal, ya sea para presidente de la República o diputados federales o Senado de la República, deberá perder el registro. Entonces, desde mi punto de vista, está muy puntual y no admite a otra investigación, a otra interpretación. Efectivamente, como usted dice, hay rumores de un supuesto dictamen, no podemos saber qué dice, no podemos saber qué lo sostiene, pero hablando en términos generales, ¿es válido que el juzgador se aparte de textos que están muy puntualmente definidos en la Constitución, que además ni siquiera es una ley secundaria en tema electoral? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿cuándo anular una elección? Cuando el papel también del juzgador, y más en materia electoral, es preservar la intención ciudadana, y la intención ciudadana se manifiesta en las urnas. ¿Cuáles serían esos elementos que a ustedes les harían válido el echar para atrás una elección? El anticiparte al inicio de la campaña, la violencia de género, el sobrepasar los límites de la campaña. Digo, la ley nos marca ciertos criterios y ahí sí me parece que la interpretación del juzgador da un mayor margen de maniobra dependiendo de los elementos. Por eso sí le quiero hacer dos preguntas muy puntuales que tienen que ver con los aspectos que la ley, desde mi punto de vista, no nos da para interpretar y otros que sí les da a ustedes para interpretar. Gracias. Habiendo terminado las participaciones, todavía del Senado, no, de la comisión, todavía el senador Damián Cepeda. Gracias, bienvenido, licenciado. Estuve leyendo su participación en la comparecencia de la Corte y me queda una duda que tiene que ver con respecto a la pregunta que le hacía el ministro relativa a la fórmula de distribución de votos cuando en una votación se vota por dos partidos políticos que son parte de una coalición. Especificó cómo asignar esos votos en términos de la representación proporcional, ¿no? No tuve claridad. Muy interesante, por cierto, toda su intervención, como lo ha sido también aquí. Y mi segunda pregunta tendría que ver un poco más genérica. A ver, usted tiene mucha experiencia, particularmente en sala superior, le ha tocado estar en distintos áreas y ver cómo han venido resolviendo los casos en las salas regionales. ¿Cuál diría usted que es el principal reto que se tiene, el principal problema, el principal tema en el que tienen conflicto o criterios distintos que normalmente aplican las salas y cómo propone usted poderlo resolver? Gracias. Ahora sí, habiendo terminado, se registró primero el senador Eduardo Murat.
Antes que nada, bienvenido. Lo felicito por su exposición y algunas de las preguntas ya las escogieron algunos de mis compañeros. Yo le quiero hacer dos preguntas. Una, el tema de financiamiento a partidos. ¿Considera usted que el reducir el financiamiento a partidos es algo positivo? Y porque lo que realmente se ha dado en la práctica es que muchos de los partidos políticos no se han sujeto a estos criterios, y muchas veces lo que sucede es que terminan haciendo el financiamiento pero por abajo de la mesa. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Y la segunda es una pregunta más técnica. Evidentemente cada caso lo va viendo usted caso por caso, pero ¿cuál considera usted que son los 4 criterios o principios más importantes a la hora de que usted valore y tome una decisión de usted llegar a la sala del Distrito Federal? Muchas gracias. Y finalmente la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Bienvenido. Yo quisiera hacerle 2 preguntas, una en materia de violencia política hacia las mujeres. Una es si se debería de anular una elección por violencia política, y para usted, ¿cuál sería determinante esa violencia que le llevara a la anulación de la elección? Y veo que en su experiencia tiene conocimiento de derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, pero hay un caso que fue muy relevante de 2 diputados federales que actualmente están en funciones, Humberto Pedrero Moreno y Roberto Antonio Rubio, donde se hicieron pasar por indígenas. Fue clarísimo que no eran indígenas, y no porque hay un indiómetro en el país, no existe. No es como en Estados Unidos que te hacen un análisis de sangre y dicen si eres o no eres indígena. En México existe el tema de la autoascripción, pero obviamente es muy claro que tiene que ser autoascripción calificada, que tiene que la comunidad decir si efectivamente perteneces a ese pueblo indígena, si eres parte de los sistemas normativos de cargo. Y aquí con un par de constancias falsas, porque después los propios pueblos indígenas se presentaron al tribunal y evidenciaron que las constancias que estos personajes habían obtenido eran falsas. El fallo en la sala superior en Jalapa, en la sala regional de Jalapa, es en contra de ellos, pero el Tribunal Electoral Federal les valida la elección. Y hoy, de los 13 distritos que están catalogados como distritos indígenas, donde es forzoso que el candidato sea indígena, pues le están dando la vuelta de esta manera bajo un concepto de pro persona. Pues entonces va a haber un momento que no va a haber municipios indígenas. Entonces, ¿qué opinión le merece esta sentencia de la Sala Superior, que no tomó en cuenta pues los argumentos de las propias comunidades en contra de estos personajes, donde decían no pertenecen a este pueblo? Muchas gracias, senadora Gálvez. Le solicito muy respetuosamente a los presentes en esta sala que sean tan gentiles de guardar silencio. Tiene usted el uso de la palabra, maestro Ceballos. Muchas gracias. La senadora Anaya, que viene a cuento en la anterior respuesta que pude dar. Es importante señalar algo, como lo decía, este requisito porcentual para mantener el registro es una regla dura y es una regla de aplicación directa. Cuando tenemos desarrollada mucha experiencia en la tutela de derechos humanos, como en mi caso personal que lo exploré tanto en la materia penal como en la materia del trabajo, uno se va dando cuenta que el derecho humano es tutelable en la medida que no está en una colisión con otros derechos. Esto da una más propensión a tutelarlo de manera abierta. Cuando estamos en materia electoral, por la propia naturaleza de la materia electoral, estamos en intereses en conflicto.
La materia electoral, la pluralidad democrática, la existencia de los partidos políticos, de los candidatos independientes, hace que los intereses coludan de manera directa. Y si nosotros solventamos una regla o pasamos por alguna regla de carácter constitucional, de manera natural generamos un desbalance. Creo que el juzgador electoral, como un elemento adicional al que tiene cualquier juzgador, debe entender la necesidad de ese equilibrio. Por eso está el principio de equidad en la contienda, pero a veces no solo en la contienda, una equidad general en la vida y en el transcurso de los partidos políticos. Tenemos que entender cuál es nuestra materia prima y cuál es nuestro trabajo esencial, defender la democracia y defenderla en equilibrio. Y si nosotros dispensamos una regla, generalmente causaremos daño inmediato a otro partido. Anular una elección, por supuesto que queda muy claro cuáles son. Yo quisiera hacer una pequeña remembranza de cómo se ha visualizado la nulidad de la elección. Como sabemos, en un primer momento se generó en la primera integración del tribunal una figura que era la nulidad abstracta de la elección, un tanto difusa y que permitía una valoración integral de determinados hechos para arribar a la conclusión de que se daba una nulidad. La reforma constitucional de 2007 buscó lo contrario y dijo, solo podrás declarar la nulidad por los casos expresamente previstos en la ley. Identificó que era riesgoso una nulidad abstracta y la colocó en solamente los elementos tasados en la Constitución, en la ley. Después vino una evolución y vino la nulidad por violación a principios. Al identificar que algunas graves transgresiones, por ejemplo, la violación a la separación Iglesia-Estado, de manera rotunda pueden desmoronar el valor de una elección. Me parece que hoy debemos ver, por ejemplo, a la paridad de género como parte de uno de los principios que deben de tutelarse con firmeza. Y ahí voy un poquito a la pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez. Si está clarísimo que el valor de la igualdad del hombre y la mujer en un proceso electoral es algo que debemos tutelar, no veo por qué no podríamos declarar la nulidad por ese hecho. ¿Qué tenemos que valorar? Bueno, el juez debe valorar de manera concreta si la afectación que se está haciendo en detrimento de una mujer está incidiendo de manera consecuente en la aceptación que tiene la ciudadanía y que va a tener un resultado natural en el sufragio. No debemos también adever a los principios como en un contexto distinto. Los principios están dispuestos para después materializarse en reglas y producir resultados. Entonces creo que ahí debe de haber un esfuerzo, y comentando como lo platicábamos con la pregunta del senador, creo que la valoración debe de ser individual e integral. ¿Qué elementos me da esta testimonial? ¿Qué elementos me da esta pericial? Y en conjunto, ¿a qué decisión puedo llegar? Creo que debemos evitar aquellas resoluciones dogmáticas en donde identificamos una serie de problemas graves, pero después, sin un sustento tan sólido, decimos, pero no incide en el resultado de la elección. El deber de un juzgador no es necesariamente la nulidad. Por supuesto, tenemos de entrada el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, pero si lo elevamos al grado de no determinar una nulidad, pues de lo que se puede dudar es de una justiciabilidad efectiva. Por supuesto, la manera natural de una elección es el sufragio, pero por supuesto la justiciabilidad también es un elemento importante. Con relación a la pregunta del senador Damián, qué bueno que que retomemos un poquito lo que fue mi participación en el ensayo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo para este procedimiento elegí, y sobre todo porque identifiqué que hoy la representatividad es un tema coyuntural en nuestra democracia, quise abordar un poco el tema vinculado con las coaliciones y su participación y los efectos que pueden tener en un determinado proceso electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que analicé, tuvo por objeto el estudio, es la acción de inconstitucionalidad 22 del 2014, que tuvo muchos temas, pero en cuanto a se analizaba cómo debe computarse el voto cuando se realiza por una coalición y si solo produce los efectos para la decisión del gobernador o del presidente, o también puede producir otras prerrogativas, o puede afectar otras prerrogativas de los partidos políticos.
Aquí creo que identifica muy bien, senador, aquí de pronto pareciéramos haber entrado en colisión con un criterio anterior de hace algunos años, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo con claridad: no debe de haber transferencia de votos, y no debe de haber transferencia de votos para que un partido coaligado con otro pues alcance el 2%. Cuando vemos la resolución de la acción de inconstitucional de 2014, que se vota por unanimidad, por mayoría, hay un solo voto en contra, llegan a la conclusión de que sí se puede computar, sí puede producir efectos para un partido que va en coalición los votos que se dieron a su favor para la representación proporcional. Es decir, de pronto, aunque parecieran estar opuestos los dos criterios, creo que el primer criterio deja claro que esta transferencia de votos no puede dar lugar a que yo cubra los requisitos elementales. En el caso era de diputados, y recordemos que hay dos requisitos fundamentales para poder ser beneficiado con la representación proporcional: que el partido político participe en al menos 200 de los distritos uninominales y que alcance la votación válida emitida del 3%. Una vez dado este supuesto, a través de esta figura y a través de lo que dijo la Suprema Corte, sí podría ser beneficiado con prerrogativas, y por eso se inaplicó el artículo 83 de la Ley General de Partidos. Un tema muy interesante, pero que sobre todo yo encontré de actualidad, porque hoy está en la mesa estos efectos de la representatividad y el sufragio, el valor efectivo del sufragio. Tal vez debamos implementar nuevos mecanismos para asegurarnos que el sufragante externe su voluntad de manera plena y sepamos qué es lo que quiere ese sufragante de manera absoluta, porque hoy las reglas de escrutinio a veces no nos dan esa claridad. La pregunta siguiente me parece sumamente interesante: ¿cuáles son los principales retos de las salas regionales? Me parece que uno de los grandes retos, por supuesto, es la justicia abierta, la justicia cercana, la pluralidad en escuchar a todas las partes, el equilibrio general que debe de haber en las decisiones, entendiendo que tenemos múltiples partes procesales. Creo que, por ejemplo, las audiencias que se vienen celebrando y que dan mucha claridad cuando se dan de manera conjunta o de manera individual, pues creo que colocan a los juzgadores en un acercamiento pleno a cuáles son los parámetros de un asunto. A veces los alegatos, las expresiones que se dan en las demandas pueden ser por lo menos insuficientes para ilustrar al juzgador de la problemática actual. Y sobre todo, si partimos de que estamos en un sistema nacional electoral, creo que tenemos que ser consecuentes con todas las voces que se dan en el plano nacional. No necesariamente un juzgador que vive en la Ciudad de México, en el caso, por ejemplo, de la sala regional, conoce a profundidad las particularidades que se dan en Guerrero, en Morelos, en Tlaxcala y Puebla. Creo que ese acercamiento con la sociedad es fundamental y es lo que promovería. Por otro lado, con relación al cuestionamiento del senador Murat, hoy es una pregunta obligada: ¿hacia dónde debe de ir el financiamiento de los partidos políticos? Sabemos que hay en la mesa ya algunas propuestas. Definitivamente creo que hoy no solamente la materia política, sino el Estado mexicano está inmerso en una nueva vocación, en una vocación de austeridad. Eso creo que es fundamental. En el plano del desarrollo de los procesos electorales, por supuesto tenemos que entender que el financiamiento a los partidos políticos pues es la médula de la vida política. Y ahí encontramos la necesidad de encontrar un balance. ¿Qué fuentes deben de ser las que sigan favoreciendo a los partidos políticos? Como ustedes saben, siempre ha habido un predominio del financiamiento público sobre el privado, y esto tiene un objeto fundamental: no permitir que haya influjo de dinero impropio en las elecciones. Hoy tenemos una causal de nulidad que incluso cuando se diera ese financiamiento ilícito habría que emitir una nulidad. Creo que definitivamente es un tema de diálogo y consenso que logre encontrar ese balance entre una necesidad absoluta del gasto efectivo y eficiente de los recursos, también con la forma de preservar la vida de los partidos políticos.
También me pregunta cuáles son los 4 atributos fundamentales que debe de tener un juzgador. Pues yo los resumiría de la siguiente forma. Primero, una amplia experiencia jurisdiccional. Creo que enfrentar juicios electorales como los que se aproximan en procesos futuros, en el caso de Puebla, por ejemplo, viene la elección y seguramente si esto se da, pudiera llegar un medio de impugnación. Creo que la experiencia jurisdiccional es fundamental porque será la que podrá dar legitimidad a una decisión judicial. La experiencia sería el número 1. Por supuesto, creo que la sobriedad del juzgador y la eventual resistencia a cualquier tipo de presión, amenaza, creo que también ese es un atributo inherente al juzgador que debe ser apoyado. Por supuesto, la sensibilidad en determinados casos y la acuciosidad en sus decisiones. Vuelvo un poquito a lo que venía manifestando. Si yo tengo de cara un asunto vinculado con una nulidad, debo de analizar integralmente todo el acervo probatorio, debo de valorarlo en lo individual y tomar una decisión del valor que tiene esa prueba y después hacer un juicio integral del valor que tienen todas las pruebas. Creo que ese compromiso integral del juzgador se resume en esos 4 elementos. Volviendo a la pregunta de la senadora Xochitl Gálvez, quisiera centrarme ahorita ya en la pregunta vinculada con la autoadscripción. A mí me tocó, como lo comenté en mi intervención, ser partícipe de los primeros ejercicios que se realizaron en materia de comunidades indígenas. Incluso ya hay un criterio jurisprudencial que divide las etapas que se han dado en la materia indígena. Elige una primera a la que denomina etapa fundacional, en la cual lo que se hizo fue dar una extensión protectora a los derechos de las comunidades indígenas. Después otra que llama la etapa potenciadora, donde se privilegiaron los derechos de los integrantes de la comunidad de cara a los valores que se desenvuelven en la materia electoral. Y por último, la etapa que respeta la autonomía y la idiosincrasia de los pueblos. Creo que estas 3 etapas se condensan en un binomio. En los asuntos de materia indígena tenemos una duda sobre la universalidad de los derechos y la identidad cultural. Ese sutil balance tiene que ser puesto en la mesa y tomar una decisión fundamental. En cuanto a la lógica de la autoadscripción, es cierto, esta figura de la autoadscripción está colocada tanto en derechos internacionales como en nuestro artículo 2 constitucional. Y creo, no podemos discutirlo, que es un elemento loable. El hecho de que en un contexto de desigualdad le demos la presunción a una persona de identificarse como indígena, creo que en sí mismo no puede ser criticable. Sin embargo, como acontece con muchísimos planos del derecho, a veces se dan abusos. Se dan abusos y se da una vulneración, ya sea velada o directa, de esos principios. Creo que sí, soy partidario absolutamente de esa autoadscripción calificada, que sin eliminar la idea de la autoadscripción, porque creo que no puede eliminarse, sobre todo en un parámetro en el que vivimos de desigualdad. Creo que sí tenemos que estar seguros de que la persona que nos está aduciendo formar parte de un determinado segmento de la sociedad, en realidad lo es. Y no por otra cosa, sino porque si le permitimos, con su simple manifestación, poder colocarse en un supuesto jurídico, pues adquiere una ventaja de cara a los otros contendientes y a veces puede ganar un juicio solo por su simple manifestación. Creo que sí debemos de tener cuidado con la autoadscripción, pero también hay que reconocer que esta se está dando ya en muchos contextos, incluso la autoadscripción de género y otros parámetros del derecho. Chicas. Me sigue quedando la duda por qué el tribunal, con todas las pruebas que había de los propios integrantes de la comunidad, les permitió mantener su registro. Esa sería mi pregunta. ¿Qué puso en la mesa el tribunal? No conozco yo la sentencia, solo la conozco de oídas, pero ¿qué ponderó para decidir que, a pesar de que la comunidad presentaba pruebas de que la autoadscripción calificada era falsa, revocó
lo que el Tribunal de Jalapa había hecho en materia de quitarles el registro. Creo que se otorgó un valor muy amplio a esa presunción. En el plano doctrinal, también Michele Tarufo, el jurista italiano, nos habla con claridad de que las presunciones juegan un papel coyuntural en el derecho, pero que estas presunciones tienen que estar fortalecidas para pasar de lo que se denomina verosimilitud, que es un juicio a priorístico que yo tengo, contra otro que se llama veracidad. Me parece que si tenían elementos opuestos y que aducían que eso era falso, entonces debió pasar a la lógica del análisis documental. Si las presunciones no me alcanzan porque la persona asegura que yo soy miembro de una comunidad originaria y el conglomerado dice no lo es, pues creo que tendríamos que ir y desentrañar la realidad a partir de los elementos documentales. Ese es el reto de un juzgador. Muchas gracias por su participación, maestro José Luis Ceballos Daza. Esta comisión agradece mucho su presencia y participación. Que tenga buena tarde. Muy bien. Y le pido a la Secretaría Técnica invite al licenciado Rodolfo Terrazas Salgado a pasar. Licenciado Rodolfo Terrazas, bienvenido a esta sesión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República. La mecánica para su participación y que fue aprobada por esta comisión es de una participación de hasta 6 minutos para que comparta con nosotros su visión
de ser nombrado por el Senado como magistrado electoral en la sala regional. Después de su participación, o antes de que concluya, un minuto antes, le pasarán una tarjeta para poder hacer una conclusión. Y después habrá una ronda de preguntas y respuestas, concentradas, dependiendo del número de preguntas, de 3 en 3. Así que sin más preámbulo, tiene usted el uso de la palabra. Ante todo, un saludo muy respetuoso, un reconocimiento muy amplio al profesionalismo que ha mostrado esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Las senadoras y los senadores han dado un ejemplo de pulcritud, de organización, de logística impecable y un trato cortés e institucional a todos los que estamos participando en este proceso. Para mí constituye un alto honor venir de nueva cuenta al Senado a presentar una candidatura que yo creo que está avalada por una hoja de servicios que suma ya casi 32 años de haber iniciado esta gran historia de la justicia electoral mexicana, cuando en aquel lejano año de 1987 se apostó por la existencia de un tribunal de estricto derecho que se ocupara de las controversias en materia político-electoral. Creo que ha sido una de las grandes conquistas constitucionales de México y de las cuales debemos sentirnos orgullosos. El currículum que ustedes conocen de mi persona da cuenta de un abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a los 23 años ingresó a ese tribunal y que no ha dejado de desempeñarse desde esa época hasta la fecha en diversas responsabilidades vinculadas con la justicia electoral. Entonces, se trata de servir a la patria a partir de una expertise, a partir de experiencias de vida que han venido transformando a México en forma muy notable para vivir lo que es, digamos, una plena democracia, una auténtica democracia, donde la alternancia en el ejercicio del poder público es una verdadera realidad y donde se fortalece mucho la pluralidad política y la participación ciudadana. Pesa mucho en mi ánimo el hecho de que la justicia electoral se encuentre cuestionada, bajo el ojo del huracán, permanentemente en controversias, en debates, en discusiones, a veces muy mediáticas, a veces muy reales, porque creo que vale la pena luchar por una institución que, insisto, es uno de los grandes logros de nuestro país y debemos presumirlo. Tenemos mucho que hacer los que estamos en el tribunal, porque la ciudadanía no nos comprende en muchas ocasiones, somos complicados para expresarnos, para determinar con claridad qué es lo que queremos decir en nuestras resoluciones y por qué se determina una u otra cosa en asuntos muy controversiales. Yo en la propuesta de trabajo que tengo para ustedes, invito a hacer una reflexión sobre fortalecer las instancias regionales, porque fueron concebidas para ser órganos terminales de última instancia en la resolución de conflictos relacionados con procesos selectivos municipales y de legisladores locales, y creo yo con procedimientos de participación ciudadana. En la medida en que fortifiquemos la instancia regional, creo que vamos a evitar que problemas de tipo regional tengan una dimensión de carácter nacional. Considero también que los jueces debemos predicar con el ejemplo y hacer valer los principios que estamos nosotros obligados a respetar. Son varios, no solamente es la certeza, legalidad, objetividad, independencia, profesionalismo, disciplina, imparcialidad, rendición de cuentas. Son muchos más requerimientos y mucho más exigencias que la ciudadanía nos ha impuesto para efectivamente lograr una aceptación cada vez mayor de una ciudadanía que está
cuestionando y que espera mejores profesionistas, gente ejemplar en el ejercicio de la función pública. Yo, como muestra de mi integridad, porque tengo un expediente limpio, no solamente porque he cumplido a cabalidad mis responsabilidades, sino que también debo presumir una honradez personal. He presentado mi declaración 3 de 3, como mandan los cánones de transparencia, para efecto de que se transparente cuál ha sido mi situación patrimonial en esos 32 años en los que yo me he desempeñado invariablemente en el servicio público de la justicia electoral. Sé que es una gran responsabilidad del Senado tomar una determinación en este tipo de procedimientos, porque hay aspirantes de gran calidad académica, profesional, los conozco a todos, tienen un amplio reconocimiento en el ámbito de la justicia electoral y para mí sería un honor resultar electo y con el compromiso de no defraudar al pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Terrazas. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Le pido a la senadora Claudia Anaya, en su calidad de secretaria de la comisión, sea tan gentil de llevar el registro de las senadoras y senadores que quieren intervenir. Si es tan amable, senadora. En este momento tomamos registro de los senadores que quieren hacer alguna participación. Favor de manifestarlo con su mano. Agüed. Okay. Tenemos al senador Agüed, al senador Arias, al senador Murat, al senador Cepeda. ¿Alguien más? Senador Cruz. ¿Quién más? Y yo. Ya. Ajá. Tenemos en la primera ronda, presidente, al senador Agüed, al senador Arias y al senador Murat. Adelante. Sí, muchas gracias. Bienvenido, licenciado, es un gusto saludarle. Le voy a hacer una pregunta que hice, un comentario que hice en el anterior ponente. Quisiera que me aceptara que le entregara, porque los temas mediáticos, tanto en las campañas como en los asuntos, son informaciones que prevalecen, pero que no son sujetas a ser preguntas públicas. Yo le voy a agradecer que le entregue yo estas 3 hojas y que me haga favor de enviar a mi oficina algunos temas aclaratorios para no hacerlo personal. Es justo que me lo dé y quisiera, si me lo permite, entregarle y pasar a la pregunta que le quiero hacer, si fuera tan amable, con permiso, para que de esto me pudiera hacer alguna respuesta directo a mi oficina, si fue usted tan gentil. Mire, hice una pregunta hace un momento. El Estado de México, en la anterior contienda para la gobernatura, se vivieron con todas las herramientas que existen jurídicas electorales y todos los requisitos electorales, una de las peores ejemplos de la democracia, de la legalidad y la transparencia en un ejercicio democrático. Hubo violencia de equidad de género contra las 2 candidatas, la que luchó por la gobernatura por parte Morena y la compañera que ahora es senadora también de Acción Nacional, con acusaciones inclusive graves en plena campaña para ambas y una persecución económica sistemática del gobierno. Incluso para la presidencia también hubo acusaciones a candidatos presidenciales emanados del Estado mexicano, gobernante en ese momento, y después un disculpe usted y todo pasa. Puede pasarle a Morena, al PAN, al PRI, al Verde, a cualquier partido. Su juicio, ¿qué fue lo que sucedió? Si la defensa no fue bien planteada para que se hubiera anulado esa elección en el Estado de México, ¿qué sucedió por parte de la defensa? Porque hay elementos inclusive documentados, periodísticos y confesiones inclusive
de las grandes cantidades de dinero que se otorgaron en campaña para favorecer a cierto alianza o candidato a la gobernatura. Y eso se replica en otros estados. Me refiero al Estado de México porque es la parte donde ustedes tendrán que concursar. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente crea realmente que estos institutos electorales verdaderamente sirven para fortalecer y respaldar la democracia, ya que unos ven la ilegalidad de las campañas y otros no lo ven como tal? Por sus respuestas, muchas gracias. Continuamos en la lista con el senador Arias. Buenas tardes, saludo al maestro Rodolfo Torres y le deseo preguntar si cree que son suficientes ya las atribuciones en la ley que permitan a los juzgadores de la impartición de justicia electoral para ordenar diligencias que permitan esclarecer o allegarse elementos que les permita tener en su conjunto la visión para las resoluciones que se dicten en la materia, tomando en cuenta que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral o los similares a nivel local no investigan realmente, los votos los cuentan como llegan, no como, es decir, no importa si hubo presión, irregularidades, compra de votos, condicionamientos, etcétera, sino es simplemente se cuentan y luego vienen las inconformidades y se busca que el quejoso pruebe hasta dónde considera usted que es suficiente o insuficiente esas atribuciones por parte de los organismos jurisdiccionales. Pregunta número 2, ¿para usted considera que ya están plenamente determinadas, no se requiere ya ninguna causal determinante para la nulidad de elecciones, tomando en cuenta de que nuestro país ha vivido una historia permanente de quejas, de despojos y de fraudes electorales? Y yo creo que muy pocos aquí podríamos registrar que haya habido la nulidad de alguna elección presidencial, si acaso de alguna o dos, no la registro en este momento, de gobernadores de los estados, pero sí saber qué opina usted de la nulidad, del procedimiento de nulidad de elecciones. Y la tercera sería si usted cree que es bajo o es elevado o está en su justa dimensión el porcentaje para conservar un partido su registro como tal. Le agradezco, maestro doctor, de su amplia experiencia y trayectoria, el estudio que tiene en materia de derecho electoral. Continuamos con el senador Murat. Muchas gracias, senadora. Bienvenido. Muchas gracias por la exposición y muchas gracias por darnos tu 3 de 3. Te voy a hacer 3 preguntas, una es de sí y no. ¿Te consideras liberal o conservador? ¿Y qué tanto va a influir esto en la toma de tus decisiones? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es un tema de presión. Luis Carlos Ugalde escribió un libro que se llama Así lo viví en el 2006, después del proceso electoral que se vivió en esos años, y él habla, y el resumen un poco de ese libro es que dice que aquí hay una democracia sin demócratas, y en el libro logra entrever que hubo algunas presiones cuando él estuvo a cargo del Instituto Federal Electoral. ¿Cuál va a ser tu postura? Y si tú crees que la democracia mexicana está consolidada lo suficientemente para que tú no recibas ningún tipo de presiones, si vas a estar a cargo vas a ser miembro de esta sala. Y la tercera pregunta es la misma que le hice al aspirante anterior en torno al tema de financiamiento de partidos. La democracia mexicana ha costado mucho trabajo construirla, pero mayoritariamente se ha construido con financiamiento público. ¿Cuál es tu opinión
si debemos de combinar y debe de existir el financiamiento privado y si el financiamiento público debe de reducirse en aras de la austeridad. Muchas gracias. Gracias, senador Murat. Le agradeceremos, licenciado Terrazas, que sea puntual en sus contestaciones. Tiene el uso de la palabra. Bueno, yo agradezco mucho los cuestionamientos que se me han formulado, que me parece que todos son muy importantes porque nos permiten de algún modo tocar temas trascendentes de aspectos de nuestro sistema electoral que deben ser quizás revisados y que ameritan otro tipo de criterios para darle más garantías tanto a los partidos políticos como a los justiciables. El régimen relacionado con nulidades en materia electoral y la comprobación de ilegalidades en un proceso se torna muy complicado para los que en él participan por un asunto de pruebas. Muchas de las irregularidades, de las conductas ilícitas que afectan las garantías del sufragio implican prácticamente un despliegue de un equipo muy capacitado y muy profesional que recabe toda la información, todo el material probatorio requerido para demostrar una determinada responsabilidad que a la larga pueda llevar incluso a la invalidación de un ejercicio comicial. Tendríamos que entender que muchas de estas situaciones, muchas de estas violaciones, pues se dan en los hechos, pero se encuentran los justiciables con la dificultad de poder acreditarlos, comprobarlos. Considero entonces que tanto la autoridad electoral administrativa, que es la que tiene a su cargo la depuración de toda la parte previa al día de la jornada electoral, que es la parte crucial del ejercicio democrático, reforzar sus facultades de vigilancia, de control, de seguimiento de lo que está sucediendo para tratar de detener en lo inmediato cualquier tipo de violación que a la larga pueda poner en duda un resultado electoral. Es decir, postulo la idea de que los institutos electorales, los órganos electorales administrativos, actúen con más determinación o con más atribuciones para efecto de estar de oficio advirtiendo anomalías que a la larga van a ser hechas valer para cuestionar un determinado resultado. El tribunal siempre va a actuar a instancia de parte agraviada. El tribunal, como es un tribunal, un órgano jurisdiccional, no puede tener estas facultades oficiosas de investigación. Estas recaen en la autoridad que conduce el proceso, que organiza la elección, que tiene a su cargo ver que los partidos y candidatos pues se disciplinen conforme a las reglas que ya están dadas. Entonces, creo que la depuración del proceso electoral empieza desde ahí, en revisar la atribución de las autoridades administrativas para que de manera oficiosa estén al pendiente de cualquier anomalía que ponga en riesgo la elección. Hay dos fenómenos que yo he estudiado, que son muy delicados, que se presentan con recurrencia en las elecciones, que es la compra y coacción del voto y también el uso de los programas de gobierno con fines electorales. Ahí yo creo que se requiere una actitud más determinante de la autoridad para poner fin a este tipo de situaciones, atajarlas y evitar que esto tenga después un desenlace mucho más grave que lleve a invalidar los comicios. Entonces, me parece que ese tema lo tendríamos que revisar en ese aspecto. El tribunal también, a la hora de emitir sus sentencias, debe tener en cuenta de que ese acervo probatorio del cual disponen ciudadanos o partidos para acreditar las violaciones es difícil de integrar. Entonces, en la manera de concebir el régimen probatorio y de interpretarlo,
el tribunal debe ser quizás más flexible que en otras materias jurídicas y darle más valor a las llamadas pruebas indirectas o pruebas indiciarias, que tendrían que tener mucho más relevancia en este tipo de procesos para tener por acreditadas las violaciones. Sabemos que en una contienda electoral se juegan muchos intereses y por eso hay este tipo de situaciones muy delicadas, pero también, como es un proceso en curso que va en marcha, es muy dinámico, la manera de concebir el tema probatorio por parte de los tribunales debe ser, en mi concepto, diferente, es como yo veo las cosas. El sistema de causales de nulidad, como lo tenemos diseñado, de causales expresamente previstas, inclusive la Constitución así lo determina, de que no hay nulidad sin norma jurídica que la prevea, me parece que es un sistema también muy rigorista y un poco contradictorio, porque si nosotros leemos la Constitución, esta está llena de principios rectores del proceso. Un tiempo la jurisprudencia del tribunal admitió, y creo que lo sigue reconociendo, que puede haber invalidación de comicios por violación a principios constitucionales, que son relevantes para preservar la pulcritud del sufragio y garantizar la libertad de los electores, que creo que es un valor fundamental que se tiene que cuidar. Entonces, quizás el sistema en su conjunto no lo debemos ver como un catálogo estricto de motivos o de causales, que si no se dan a la letra de la ley, no es posible un desenlace de invalidación. Tenemos que verlo con apertura y sobre todo a la luz de un principio de integridad electoral y de observancia de los principios y valores democráticos que deben ser preservados en toda contienda comicial. Pienso que ahí necesitamos también revisar pues esta parte de las causales. El porcentaje para conservar el registro, que sí ha fluctuado, me parece razonable hoy en día el del 3%, porque en realidad creo que eso ha contribuido mucho a que tengamos representaciones partidarias más fidedignas, es decir, con mayor respaldo electoral en un momento dado, y no fragmentar tanto la representación partidaria. En cuanto a los temas relacionados con ser liberal o conservador, bueno, es algo muy subjetivo esto de definir. Yo soy un defensor de las libertades públicas, fui de los primeros autores que habló de la necesidad de que hubiera un juicio de amparo en materia electoral. Algunos ensayos míos sirvieron en el año de 95 para diseñar lo que conocen ahora ustedes como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Partió de una idea que sostuve desde muy joven relacionada con la grave ausencia de que en nuestra materia no hubiera un amparo como lo existe en las otras materias jurídicas, y finalmente lo tenemos con este nombre kilométrico que ahora ya se le dice juicio electoral ciudadano para abreviarlo, pero que es para nosotros el amparo en materia electoral y que ha sido un factor de gran evolución de las instituciones electorales, porque creo que en el ámbito de ensanchar los derechos fundamentales la jurisprudencia ha avanzado muchísimo. Creo que ha sido realmente una jurisprudencia de avanzada la que hemos tenido en el reconocimiento amplio de derechos político-electorales, ahora sí entendidos como derechos humanos, para reconocerle participación político-electoral a amplísimos sectores de la población. En cuanto al tema de la presión, pues eso tiene que ver con los valores y los perfiles de un juez. Es decir, si uno tiene realmente una vocación definida, una formación determinada y no tiene nada que esconder y nada que ocultar y tiene un expediente limpio, pues podrán a uno intentarlo presionar. El problema es que uno se deje presionar y que eso influya para tomar una u otra decisión afectando no a alguna de las partes. Creo que eso tiene que ver con un valor de integridad moral y de templanza espiritual que es muy necesaria también para este tipo de cargos. El financiamiento de los partidos. Yo sí soy de la idea de que el financiamiento del que gozan los partidos políticos en el ámbito de financiamiento público sí es muy elevado.
participo de la idea de una reducción. Creo que hay unas iniciativas ya presentadas. Si se reduce sustancialmente el financiamiento público, tenemos que pensar en elevar un poco también las fuentes de financiamiento privado, que también creo que se ha satanizado mucho el financiamiento privado, porque luego lo asociamos con ideas de posible fuente ilícita, y pues no necesariamente. Hay mucha gente interesada en participar en política y de aportar sus recursos y sus bienes en aras de lograr espacios de decisión en el ámbito público. Entonces creo que también lo que tenemos que fortalecer son los controles respecto de esas fuentes de financiamiento privado, que creo que pueden ser bienvenidas. Creo haber tocado así grosso modo, y perdón si me trompiqué mucho en mis respuestas, los tópicos que me plantearon. Muchas gracias, licenciado Terraz. Pasamos a la segunda ronda de preguntas, solicitándoles seamos muy objetivos en las preguntas más que un posicionamiento, si son tan amables. Tiene la palabra el senador Cepeda. Gracias, bienvenido. Algunas preguntas concretas. Primero, me llamó la atención en su participación en la etapa previa que se sale un poco de los temas que se estuvieron manejando más comúnmente. Se abordaron muchos temas de representación proporcional, de paridad de género, y usted aborda un tema que me parece a mí dentro de los temas centrales de los peligros que tenemos hoy en las elecciones y cómo no pasa nada. Aborda el tema de la compra y coacción de voto y hace una interpretación interesante del principio de integridad electoral. Quisiera que nos pudiera ahondar en su visión de cómo evitar la compra y coacción de voto y el margen que tiene un juzgador, en este caso pues desde la sala regional, para castigarlo y si considera incluso que debería ser causal de nulidad, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, entiendo que es visitador en este momento del Tribunal Electoral. En ese marco, pues debe tener conocimiento de cómo están las salas. Me gustaría un comentario de el principal reto que considera tienen las salas y los temas que están existiendo mayor diversidad de interpretación ante un mismo tema, ¿no? En donde considera usted que debería haber mayor claridad. Y mi tercera pregunta, estuve valorando bastante si hacérsela o no, y déjeme hacérsela en el ánimo de transparencia. Fue recordado en medios de comunicación hace apenas unos días, yo imagino que en una campaña de cómo se ponen estos temas de cuando se avanza en estas etapas y a veces las otras partes tratan de lastimar al otro en lugar de abonar a lo que ellos mismos representan. Y fue recordado un caso muy polémico. Usted fue magistrado en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, del 99 al 2006, si no me equivoco, o 7, ahorita me podrá corregir. Y dentro de los temas que abordó, hubo un tema que hoy pues tiene mucha relevancia por quien es nuestro presidente, que fue el tema del domicilio del entonces aspirante al Distrito Federal, Ciudad de México. Entiendo que usted tuvo una opinión definida al respecto. Quisiera ver si nos pudiera compartir cuáles fueron los razonamientos que le pareció a usted para determinar si existe o no, o existió o no en aquel entonces la comprobación del domicilio y hoy cómo aplica, ¿no? Con el avance que ha habido en materia legislativa, la comprobación de domicilio de una persona. Muchas gracias por sus respuestas y le reitero que pues el ánimo es que pueda usted aquí con toda oportunidad de explicar sus razonamientos, porque le garantizo que es un tema que al final del día a muchos de nosotros nos pueden llegar a comentar y bien mejor vale la pena abordarlo aquí abiertamente. Gracias. Tiene la palabra el senador Cruz Pérez Cuellar. Buen día, bienvenido. Básicamente dos preguntas. Una, ¿cuál es su posición respecto a la nulidad en materia electoral por rebase de topes de gastos de campaña? ¿Cuándo debe anularse una elección por rebasar los topes de gastos de campaña? Yo sé que la ley habla del 5%, pero quisiera conocer su visión al respecto. Y dos,
tengo la impresión de que, o quizás una certeza, de que cuando los tribunales resuelven cuestiones electorales, tienen una amplia, o se les da pues una amplia posibilidad de interpretación de las leyes. Desde su punto de vista, ¿hasta dónde debe llegar esa interpretación o hasta qué punto deben de abrogarse los juzgadores esa posibilidad de interpretar la ley, si debe estar regulado o cuál es su punto de vista al respecto? Tiene la palabra, bueno, solo quedamos la senadora Xóchitl Gálvez y yo, entonces si gusta ella primero y luego yo. Muy puntual mi pregunta. Primero reconocerle que es usted un estudioso del derecho electoral y esa trayectoria sí nos obliga a que le hagamos preguntas que esperemos nos pueda responder con un alto grado de certeza. Yo le he estado haciendo la misma pregunta a todos los aspirantes. Tiene que ver con el texto puntual de la Constitución en el artículo 41, que dice que si un partido político no alcanza el 3% de la votación efectiva para presidente de la República, para la Cámara de Diputados o para la Cámara de Senadores, se le debe de retirar el registro. Actualmente se dice que existe un proyecto para poder devolver el registro al PES. ¿Hasta dónde el juzgador puede interpretar una norma? ¿Hasta dónde debe de seguir puntualmente lo que está escrito en la Constitución en materia electoral? Y sería la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Aquí en la Ciudad de México hay una confusión entre la palabra pueblo indígena y pueblo originario, que no es lo mismo. Pudiera ser pueblo originario quizá en comunidades indígenas, pero dado que aquí en la Ciudad de México hay pueblos originarios que no necesariamente son indígenas, sino son pueblos que se constituyen en la época colonial, pero que mantienen una serie de costumbres, no nada que ver con los pueblos indígenas. Tlacoquemeca es uno de ellos, por ejemplo, en Benito Juárez, donde mantienen tradiciones, sobre todo muy ligadas a la iglesia. También tendríamos que hacer una validación de pertenencia al pueblo indígena o pueblo originario, en el caso de la ciudad, para los derechos en materia de candidaturas para pueblos indígenas o originarios, sería la pregunta, en el caso de la Ciudad de México. Y la otra, pues la voy a complementar la de Damián. Justamente yo gané un juicio, porque mi credencial de elector era de Hidalgo y yo vivía en la Ciudad de México y pude probar con declaraciones fiscales que mi vida económica estaba en la ciudad, con recibos reales de que consumía luz, agua, teléfono, que mis hijos estudiaban en las escuelas aledañas, y el tribunal me concedió el registro como residente de la ciudad, siendo mi credencial de elector de Hidalgo. El tema es cómo también validar la residencia, debido a que, por ejemplo, yo tengo una casa en Pachuca y podría yo decir que vivo en Pachuca y ser candidata a la alcaldía, que no quiero, por cierto, pero bastaría. No. Pero está de acuerdo que basta la casa que yo pudiera acreditar que tengo residencia, pero no es cierto, no tengo residencia en Pachuca, dado que hoy estoy dedicada en la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tema de la residencia? Dado que a algunos que sí son residentes no se los validaban, hoy afortunadamente no necesariamente la credencial de elector es la residencia. Entonces, la pregunta sería concretamente cómo validar la residencia real de algún posible candidato. Muchas gracias, senadora Gálvez. Licenciado Terrazas, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con relación a los cuestionamientos que me formula el senador Damián Cepeda, pues efectivamente yo creo que uno de nuestros grandes retos para efectos de la justicia electoral estriba en ponerle fin a estos problemas de compra y coacción del voto, que creo que cada vez que hay elecciones tenemos reclamos generalizados
en el sentido de que se está dando esta práctica que es contraria absolutamente a lo que se conoce, como todos sabemos, en el derecho convencional, el principio de integridad electoral, porque se basa en una mala idea, una perversa idea de lo que es el clientelismo. El clientelismo político es válido para efectos de conseguir la adhesión de ciudadanos que se afilien a un partido, que participen en política y que puedan en un momento dado ser considerados para la postulación de cargos. Pero el clientelismo político se vuelve realmente un atentado contra la libertad del elector cuando se lucra con la pobreza. Y me parece que es una falta gravísima que se esté lucrando con la pobreza del pueblo de México, que desgraciadamente es uno de nuestros grandes retos. La ley que fue hecha por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en este sentido, senador, es perfecta. Prohíbe absolutamente cualquier dádiva o promesa de dádiva. Y esta norma está replicada en todas las legislaciones de las entidades federativas. Lo que ha faltado es, primero, crear una dogmática en el sentido de que tenemos que darle más peso para garantizar la libertad del sufragio y preservar derechos del electorado a la libertad que puede tener un partido político para diseñar sus estrategias de campaña, su operación a efectos de conseguir votos y demás. Hay que darle más peso a la protección del ciudadano, que queda a merced de estas mercadotecnias políticas. No tengo nada contra ellas, creo que también son estrategias válidas, pero las autoridades tenemos la obligación de preservar los derechos políticos sociales del ciudadano y ponerle fin a la compra y coacción del voto, porque si es una práctica generalizada a través del uso de todo tipo de tarjetas o de subterfugios de esta manera, que tienen que ser suprimidos. Yo sí, así lo dije ante el Pleno de la Corte, debe ser elevado a causal de nulidad de votación y eventualmente de elección, si esto es algo generalizado, el fenómeno de compra y coacción del voto, porque debe terminarse con este uso indebido que se hace de la ciudadanía para efectos de conseguir el voto. Mi experiencia como visitador, le agradezco mucho la pregunta, pues tiene que ver con la función que vengo realizando de inspeccionar el adecuado funcionamiento de las salas regionales en cuanto a lo que son las áreas de apoyo de la Secretaría General de Acuerdos fundamentalmente, los tiempos de resolución con los que tarda un magistrado para conocer del asunto y ponerlo a conocimiento del Pleno, la pureza y la pulcritud, cómo se integran los expedientes, cómo se hacen las notificaciones en tiempo y forma, la correcta regulación de la estadística judicial, que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a tener indicadores de una adecuada gestión judicial de parte de los compañeros. En materia de quejas y denuncias, pues en realidad no hay nada trascendente en el historial que pueda yo comentar en la visitaduría. Sí suele haber quejas respecto de que un justiciable considera que la sala no resolvió como él quería que se resolviera, pero esto involucra un tema de criterio jurídico para la resolución de un caso, respecto del cual no puede instaurarse un procedimiento administrativo sancionador. Si alguien está discrepando de lo que resuelve en primera instancia un juzgador, siempre hay una revisión de segunda instancia para lograr que se deje sin efectos en todo caso esa resolución. Pero el hecho de que un magistrado sostenga un criterio jurídico distinto al que el justiciable quiere que se aplique al caso concreto, pues no da materia para un procedimiento de responsabilidad. En ese sentido, yo en mi experiencia como visitador, he de decirle que yo he encontrado un expediente incólume de los compañeras y compañeros que integran las distintas salas regionales. A mí no me ha tocado sustanciar un procedimiento
en el que esté puesto en entredicha la integridad y la honestidad de ninguno de los compañeros. Con la otra pregunta que usted me hace, me regresa a 20 años en el tiempo, más o menos tiene 20 años, cuando se conoció un caso muy interesante en la Ciudad de México relativo al cumplimiento de un requisito de residencia. En efecto, el entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática, licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue propuesto para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y lo que sucede es que en aquel momento el régimen jurídico que aplicaba para aquel entonces era muy estricto en el tema de la residencia. Sucede que decía que se tenía que acreditar una residencia efectiva e ininterrumpida de 3 años si se era oriundo de aquí, si se era originario del Distrito Federal. Y si se era nativo de otra entidad, se tenía que acreditar una residencia efectiva e ininterrumpida de 5 años. Y este es un tema, senador Damián, en que también la jurisprudencia electoral está en falta. Veo que hay un sinnúmero de problemas para efecto de cuando los candidatos tienen que acreditar su residencia o la vecindad, porque también otras leyes piden, puede ser residencia o vecindad, porque el elemento probatorio para acreditar es complicado de tenerlo como pleno, fidedigno y auténtico, porque el hecho de que a uno le expida la autoridad municipal o la entonces autoridad delegacional una constancia, que inclusive en algunos casos se llamaba constancia de domicilio, así le ponían, pues tampoco eso da garantía plena de que esa persona haya estado en forma permanente y definida, con intención de establecerse en forma duradera en un determinado sitio, hasta por 5 años consecutivos en forma ininterrumpida, como decía la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Entonces nosotros en aquel asunto, algunos, consideramos que había insuficiencia probatoria. Y por eso estuvimos en desacuerdo con que se tuviera cumplido el requisito documental, meramente documental. Todo esto se involucró se escaló una crítica mediática en el sentido de que los que estábamos opinando de esta forma queríamos obstruir la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nada más falso que eso. Fue un asunto concreto, un expediente que se tuvo en las manos y que tuvo ese derrotero jurídico. Finalmente, la residencia se tuvo por probada con los elementos que se tuvieron en el expediente, pero es una cosa pendiente. La jurisprudencia no da claridad respecto de cuáles son los documentos idóneos e indubitables para que un candidato se le tenga debidamente registrado por cumplir el requisito de residencia. Ya la senadora Xóchitl vivió en carne propia ese asunto, se le cuestionó, recuerdo el caso, indebidamente el tema de la residencia, cuando estamos ahí con una asignatura pendiente de que tenemos que resolverla. El senador Cruz Pérez Cuellar me mete en un brete muy grande al plantearme sobre un tema de la nulidad por rebase de topes de gastos. ¿Sabe por qué, senador? Porque yo he sostenido desde hace tiempo que el rebase de topes de gastos no debe ser causa para invalidar las elecciones. Y lo que es peor, para mi sorpresa, se elevó a rango constitucional como motivo de posible anulación el rebase de tope de gastos de campaña. Es una causal que está en la Constitución. Pienso que es un tema muy complicado, es un tema de orden financiero y contable que creo que tendría que tener otra solución y que no nos llevara al efecto de invalidar una elección por ese motivo. Estaría yo de acuerdo en que hubiera una sanción ejemplar para el partido que abusó de los recursos, que contribuyó de esa manera
volviendo la contienda inequitativa, que pudiera haber hasta una sanción de suspensión de la participación en un proceso electoral, o que ese candidato que incurrió también en este exceso ya no pudiese ser postulado para el cargo de elección, pero tal como está previsto en la Constitución y en la ley, lo sabemos, es una causa para invalidar las elecciones. Ahora, tal como está regulada no me parece mal porque maneja porcentajes, pero en la Sala Superior esto ha traído discusiones muy graves, muy preocupantes respecto de la interpretación que hay que darle a esta causal. El caso más delicado fue la elección de Coahuila. Recuerden que el Instituto Nacional Electoral tuvo por rebasado el tope de gastos y la Sala Superior, como la determinación del INE es impugnable, la Sala Superior, al conocer de las impugnaciones, consideró que estaba mal hecho el cálculo respecto de los montos erogados y entonces descontó unos montos y resulta que ya no había un rebase. Pero todo se reduce a una cuestión como de orden contable, como de orden financiero, al cual le estamos dando ya efectos más allá de lo que debiera ser, una sanción ejemplar del orden administrativo, y quizás hasta ahí podría terminar la cuestión. Entonces me parece que está la causal, se va a seguir presentando la problemática, la van a seguir haciendo valer los actores y es un tema inacabado. Si ahora esta alta soberanía va a reducir el monto de financiamiento público a los partidos y eso implica reformar la Constitución, yo los llevaría a la reflexión de si no sería conveniente revisar ese tema del rebase de topes de gasto de campaña para que ya no fuera causal de invalidación de elecciones. Sería una propuesta, una idea que yo podría expresar. El planteamiento que me hace también el senador muy puntual, no, pues tampoco el juez puede, sobre pretexto de interpretar la ley, determinar lo que le venga en gana, y se conecta con lo que pregunta la senadora Anaya. La Constitución contiene principios y reglas, creo que eso se ha expresado mucho aquí. Y hay principios muy claros, o sea, donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir. Donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma norma, ¿no? La hermenéutica nos va dando ciertos principios. Los criterios de interpretación son amplísimos y ahora, como nosotros tenemos que aplicar los tratados y convenios internacionales a la luz de lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de los principios de universalidad, progresividad y demás que se establecen ahí, pues eso ha incrementado la posibilidad interpretativa del juez, pero no es un cheque en blanco. Y creo que no se puede a través de una interpretación escribir lo que la Constitución no dice en un momento dado. Y en el caso de los porcentajes para conservar el registro, son normas restrictivas que la Constitución establece, son porcentajes fijos que no se pueden alterar. Simplemente si los resultados ya fueron validados y conforme a cifras oficiales se obtuvieron esos números, pues habrá que estar a esos números para el efecto de determinar lo que en derecho proceda. Ahora bien, se ha satanizado mucho al Partido Encuentro Social por la pretensión que tiene de conservar el registro. Creo que es una pretensión políticamente válida como la podía tener cualquier partido que estuviese en esa circunstancia. Hay que decir en descargo del Partido de Encuentro Social que en otros sistemas, para conservar el registro, no solamente es el puro resultado de votación, el umbral de votación, sino que también son ponderables los triunfos de mayoría relativa que pueda tener el partido. Que en este caso creo que se da un poco el supuesto de que se obtuvieron algunos triunfos de mayoría relativa. Otra cosa importante es que tenemos que regular mejor a quién se le atribuyen los votos cuando se va en coalición con varios partidos a la hora de determinar a quién le tocan esos votos. Otro tema interesante es que quizás un partido coaligado tendría el derecho de pedir
que se revisen las boletas a ver si para la coalición realmente él tuvo los votos o se los dieron a otra fuerza política. Quizás eso podría ser una reforma interesante. Entonces, el tema que plantea la senadora Claudia pues es muy apasionante, muy intenso. Por cierto, yo no estoy violando ningún principio de reserva legal que existe al respecto, porque finalmente yo no estoy involucrado en las tareas jurisdiccionales del tribunal, yo estoy en otra función dentro del propio tribunal. Sí existe un principio de reserva sobre los asuntos internos, pero aquí estamos en un foro libre donde expresamos también nuestras opiniones y nuestros puntos de vista, y yo creo que no, espero no ser motivo de alguna queja o denuncia ahora yo por haberme expresado de esta manera. Con la senadora Xóchitl estoy un poco aquí en falta porque no alcanzo bien a distinguir esta categorización que ella me dice de los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Yo no soy realmente un especialista porque tampoco debe uno presumir lo que no es. No sé si me pudiera explicar un poco el punto. Hay algunas candidaturas para pueblos indígenas y pueblos originarios en específico en la Constitución de la ciudad. El tema es que en la ciudad existen ambos, pueblos indígenas que mantienen lengua, cultura, sobre todo en la zona de Tlalpan y Xochimilco, pero también hay pueblos originarios que no necesariamente son indígenas. Es más, hay un catálogo de pueblos originarios. Sería la misma pregunta, ¿se tendría que validar, que no bastaría con que digan yo soy, porque hay algunas candidaturas para esos pueblos, yo pertenezco a este pueblo, ¿se tendría que validar que realmente pertenecen a este pueblo o bastaría creerles que pertenecen a ese pueblo y darles la candidatura? Se han cometido muchas injusticias dándole candidaturas a alguien que realmente no pertenece ni a pueblos originarios ni a pueblos indígenas de la Ciudad de México. La pregunta sería si tendría que hacerse una validación, si el juzgador tendría que hacerse de información para poder garantizar que no va a cometer una injusticia, porque es una candidatura para estos pueblos. Ok. O sea, el principio de autoadscripción requeriría quizás de más soporte probatorio o indiciario, digamos, para no ser también muy estrictos, porque se trata de este tipo de comunidades o pueblos, para efecto de corroborar la autenticidad de esa pretensión. Yo sí estaría de acuerdo en eso, porque lo que no podemos es abusar tampoco de una determinada condición para arrogarnos el derecho a un trato especial o privilegiado que no nos corresponde. Entonces yo estaría un poco en ese sentido. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Terrazas. Esta comisión agradece mucho su presencia y su participación. Que tenga buena tarde. Gracias a ustedes, Gracias. buenas tardes. Que esté muy bien. Que esté muy bien. El caso mencionado en la zona de Toluca, ¿Presides? donde una empleada En lo que fueron y ya que inviten al señor Zorri. decidió que era indígena. No es indígena, pero la querían bien en las escuelas porque trabajaba ahí, era funcionaria de gobierno. No tanto. Adelante, que inviten. Un saludo, vamos a eso. No voy a sacar esta cajita, que no merecería ser, aunque tenga casa en Pachuca. Pero hay una posibilidad de tener 3 residencias. Yo tengo una en Suiza, tengo en Hidalgo y ya la tengo aquí en la ciudad. Dice que la presida.